Ahora que configuramos un agente de inteligencia artificial, en este caso un agente de reservas de citas, es momento de agregar algunas funciones, porque sin ciertos datos que han sido capturados y obtenidos, realmente no podemos proporcionar un agente de reservas. Si observamos el agente de inteligencia artificial, primero veamos qué tipo de funcionalidad que necesitamos añadir a este agente de reservas. Así que después de que se hayan capturado todos los detalles del usuario, entonces necesitamos buscar los espacios de tiempo disponibles, ¿cierto? Así que lo que podemos hacer es dirigirnos hacia una función, donde vamos a decir capturar detalles del usuario. Entonces, ahora que hemos completado esto, podemos también, de nuevo, generar el prompt de función o insertarlo nosotros mismos. Pero primero, digamos que vamos a completar los parámetros que queremos capturar. Así que el primero será el nombre, podemos decir, y decidir la descripción. Capturar el nombre de pila del usuario. También puedes mencionar si esto es necesario solo por ahora. Entonces, digamos que lo ponemos como requerido y una vez que tengamos el primer nombre, queremos guardarlo en el campo del sistema primer nombre. Ahora, también hay una gran función que es la memoria. Si activas la memoria, entonces, y el sistema primero verificará dentro de la conversación de chat si el valor ya existe. Si es así, automáticamente rellenará ese valor y omitirá la pregunta hacia el usuario. Si queremos añadir otro parámetro, solo podemos presionar el botón y luego decir que también queremos capturar el apellido. Descripción será: capturo el apellido del usuario. Y luego podemos guardarlo en el campo del sistema para el apellido, también habilitando ambos interruptores. La última que queremos capturar es el correo electrónico. Y si seguimos con el correo electrónico, podemos decir capturar el correo electrónico del usuario, validar por adecuado, formato de correo electrónico. Podemos decir que es requerido, también memoria, y luego elegir el campo del sistema correo electrónico. Ahora, una vez hecho esto, también podemos llamar una función o flujo de trabajo específico. Antes de eso, generemos solo la indicación de función y veamos, según la descripción, qué tipo de indicación puede proponer la IA. Así que, digamos, confirmar. Y luego desde aquí, en solo unos segundos, tendremos un mensaje completo. Como puedes ver, habilidad capturar detalles del usuario. Esta habilidad captura información esencial del usuario, nombre, apellido y correo electrónico, aseguran que el correo electrónico proporcionado esté en un formato válido. Solicite al usuario que ingrese su primer nombre, pida el apellido del usuario, solicite la dirección de correo electrónico del usuario, valide el formato del correo electrónico usando un patrón de expresión regular. Y aquí tenemos un ejemplo. Si el correo electrónico es válido, almacene todos los detalles. Si no, solicite al usuario que vuelva a ingresar un correo electrónico válido. Luego tenemos algunas restricciones, como puedes ver aquí. Todas las entradas, nombre, apellido y correo electrónico, no deben estar vacías. El correo electrónico debe confirmar a las reglas estándar de formato. Luego tenemos algunas reglas de formato. Asegúrate de que la entrada esté recortada de espacios en blanco al principio y al final, lo cual es muy importante para el correo electrónico, ¿verdad? Luego también tenemos el manejo de errores. Si la validación falla, informe al usuario sobre un error específico, por ejemplo, formato de correo electrónico no válido, y permita un número predefinido de intentos para volver a ingresar el correo electrónico. Por supuesto, puede personalizar este mensaje, pero por ahora dejémoslo así. Lo único que agregaré a esta sección específica es: solicita cada detalle del usuario separadamente. Lo que hemos notado es que si no agregamos esta pauta, entonces eso significa que en la mayoría de los casos, toda la información que requerimos se pide en una sola respuesta de la inteligencia artificial, y eso no es algo que queramos hacer. Una vez que capturemos todos los parámetros de la función, activemos también un flujo de trabajo, porque el siguiente paso será buscar los espacios de tiempo disponibles. Seleccionemos un flujo de trabajo.
Y para el flujo de trabajo, ya he preconstruido un flujo de trabajo simple que es Patch Time Slots. Así que vamos con este. Y luego puedes ver, puedes devolver el resultado al agente de IA en la acción del flujo de trabajo, acciones de IA, resultado de función de IA. Así que si vamos a guardar esta función, echemos un vistazo a cómo se ve esto dentro del flujo de trabajo. Como puedes ver, ya construí un flujo de trabajo realmente simple, donde estoy comprobando si un ID de contacto de CRM tiene algún valor. Si es así, voy con una acción de CRM de alto nivel para buscar espacios libres y de lo contrario, primero voy a crear un nuevo usuario, nuevo contacto para crear ese ID de contacto de CRM, porque al reservar la cita también necesitamos ese ID de contacto. Si miramos adentro, verás que para crear el contacto simplemente llenamos todos los campos del sistema que ya tenemos y que acabamos de capturar del función anterior, ¿verdad? Y luego vamos a emitir el ID de contacto que obtenemos al probar la solicitud y guardarlo en el campo del sistema CRM ID de contacto. A partir de ahí, vamos con buscar espacios disponibles. Y para esto, si miramos, entonces ya ves que llené todo, pero básicamente necesitarás conocer tu ID de calendario y puedes obtenerlo de la acción, obtener calendarios y luego seleccionar tu calendario que te gustaría. Simplemente copia y pega ese ID de calendario. También puedes colocarlo dentro de un campo de bot si lo deseas. Simplemente lo inserté manualmente. Y para la fecha de inicio usé el campo del sistema hoy, que siempre contará hacia el resto de la fecha de finalización, que entonces será, la establecí en 3 días, pero también puedes, por ejemplo, establecerla en 7 días o simplemente darle este formato. Así que eso depende totalmente de ti. Encontré que tener la fecha de finalización en este formato es igual de fácil, solo obteniendo la semana disponible. Ahora bajo el ID de usuario, si deseas reservar la cita para un usuario específico en el calendario, puedes hacerlo. Puedes de nuevo obtener eso de las opciones disponibles. Tenemos videos separados sobre cómo obtener eso, pero por ahora dejaremos esto en blanco y luego tenemos la zona horaria configurada manualmente. Pero también puedes solicitar esto como un parámetro adicional dentro de la función. Dado que para este caso de uso asumimos que todos los usuarios provienen de esta zona horaria específica, lo dejaremos como datos estáticos. Lo que obtendremos serán los espacios de tiempo disponibles, que luego podremos guardar bajo esta sección específica y luego guardar en cualquier campo JSON que desees. Lo guardamos en este campo JSON llamado franjas horarias. Si presionamos guardar, luego el siguiente paso será devolver los valores obtenidos. Y puedes hacerlo mediante un nodo de acción, ir hacia añadir ítem, acciones de IA, y desde aquí puedes seleccionar el resultado de la función de IA. Puedes entonces devuelve los valores obtenidos de este nodo al agente de inteligencia artificial para continuar la conversación. Esto te permite obtener los horarios disponibles después de capturar todos los detalles del usuario y luego devolver esos horarios disponibles a la gente. Para continuar la conversación y mostrar el siguiente paso dentro de la conversación, que será este, muestra los valores obtenidos. Un paso adicional de bonificación es si deseas devolver algo más que una respuesta basada solo en texto hacia el agente de IA, entonces también puedes usar un mensaje de texto que ahora ha sido habilitado y desbloqueado dentro de los flujos de trabajo. Dentro puedes enviar diferentes tipos de mensajes, así que no solo un mensaje de texto, sino que también puedes enviar tarjetas, medios enriquecidos para cada paso, dependiendo del canal desde el que estés interactuando. De esa manera, también podrás enviar archivos multimedia mientras usas el agente de IA. Si tienes un para cada paso, por ejemplo, un usuario necesita seleccionar de un rango de productos, también puedes devolver esos resultados al agente de IA utilizando el mismo resultado de función de IA. El siguiente paso es echar un vistazo al agente de inteligencia artificial para ver qué más necesitamos proporcionar. Si miramos aquí y examinamos las habilidades, entonces vemos que hemos cubierto la captura de detalles del usuario, la selección de franjas horarias. Y luego, el último paso, una vez que se ha elegido la fecha, necesitas mostrar los horarios disponibles para esa fecha.
Luego llegamos a la habilidad 3, que es la programación de citas. Esta habilidad necesita manejar la reserva real de la cita. Una vez que el usuario ha elegido la fecha y la hora, debes proporcionarle un resumen de los detalles de la cita y pedirle que confirme. Una vez que el usuario confirme los detalles de la cita, debes guardar la fecha y hora elegidas en su formato original, tal como la recibiste al obtener las franjas horarias disponibles. Una vez guardado, tendrás que reservar la cita. Cuando se reserve la cita, debe notificar al usuario. Así que lo único que nos falta es la reserva de la cita en sí. Y básicamente lo que pasa aquí es que esto puede ser proporcionado por el agente de IA. Pero este paso para guardar los detalles reales de la reserva de la cita, eso es algo que necesitaremos guardar dentro de una función para guardar el parámetro real. Podemos hacerlo regresando hacia las funciones de IA y luego decir. Entonces, lo que podemos decir, descripción. Esta función necesita guardar la fecha y hora elegidas por el usuario para la cita en su formato original. O podríamos decir es, y luego podemos básicamente devolver el intervalo de tiempo de nuevo. Y luego debería guardarlo dentro de este tipo de valor. Así que simplemente seleccionemos las tres franjas horarias de nuevo. Y esto le dará a la gente de IA la referencia que necesita para guardarlo en su formato original que ha sido almacenado aquí. Digamos que vamos a añadir un parámetro de función que se llame, que será cita, fecha, hora. Y digamos que esto hace que la memoria requerida esté activada. Y digamos que esto captura del usuario elegido fecha y hora para la cita. Y también podemos guardar esto, digamos, cita, o digamos, seleccionado. Cita fecha, dejémoslo en esa. Luego vamos a llamar a una función de flujo, porque lo que necesita pasar aquí es, una vez que guardemos esto, fecha y hora de la cita, necesitamos reservar la cita real. Podemos hacer esto dentro de este flujo de trabajo. Así que elijamos un subflujo y tengo un valor de cita seleccionada, guardado por un agente de reservas. Así que elijamos ese, guardemos esto. Luego vayamos hacia este flujo de trabajo. Como puedes ver, dentro de este flujo tenemos una sección para reservar citas realmente sencilla, donde podemos crear la cita real. Como se mencionó antes, estamos usando Go High Level en este caso como un ejemplo, pero también puedes conectarte a tu propio calendario de reservas, por supuesto. Lo que sucede aquí es que lo que podemos hacer es que tenemos un Calendar Create Appointment donde guardamos el contacto ID del usuario y este es solo un valor de ejemplo. Tenemos el ID del calendario. Tenemos la hora de inicio seleccionada, la fecha de la cita seleccionada, como puedes ver aquí, y este es solo un formato aleatorio. La hora de finalización la podemos dejar vacía. Podemos darle un título estático o puedes tener algo dentro de un campo del bot, dependiendo de la cita que quieras programar. Es importante para Go High Level que configures el estado de la cita como confirmado para permitir que se sincronice con tus calendarios de citas dentro de Go High Level. Puedes tener un ID de usuario asignado si así lo deseas. Puede tener la dirección de la cita, así que si es un lugar físico, puede cambiar esto. Yo solo tengo un lugar estático configurado en Google Meet. También puede proporcionar un enlace de Zoom y demás, pero eso depende completamente de usted. Y tenemos el rango de fechas, ignorado, final para notificar, configurado por defecto. Así que eso es básicamente todo lo que hemos configurado. Ahora, lo que también podrías hacer es probar la solicitud, ver si todo está funcionando y luego mapear la respuesta hacia el resultado de salida de la función. Lo que también podrías hacer es simplemente decir si la solicitud falló. Entonces podrías proceder con una acción de inteligencia artificial y luego resultado de la función. Lo que podrías decir. Así que eso es algo que podrías devolver a la gente de inteligencia artificial cada vez que se complete una cita. Y también puedes conectar pasos de seguimiento como notificar a un administrador, por ejemplo, a través de cualquier medio de notificación disponible en tu configuración.
Si decimos continuar al siguiente paso, estamos asumiendo que la cita ha sido reservada correctamente. Y entonces podríamos proceder con una acción y seguir con el resultado de la función de acción de inteligencia artificial. Y aquí podríamos decir, corrige la gramática y esto se devolverá al agente de inteligencia artificial, notificando a la gente que la cita se ha reservado con éxito. Ahora llega el momento en que necesitamos activar las funciones dentro del agente de inteligencia artificial. Y la forma de hacer esto es volviendo al centro de inteligencia artificial. Y desde aquí puedes ir hacia agentes de inteligencia artificial, editar. Y luego, si desplazamos hacia abajo, tenemos las funciones de IA aquí para elegir. Entonces podemos decir captura los detalles del usuario y luego verás la solicitud de función de estos detalles del usuario directamente aquí. No puedes editarlo aquí porque podemos hacerlo dentro de la misma función. Esto es solo como referencia. La siguiente función que necesitamos tener es capturar la fecha y hora elegidas. Y de hecho podemos renombrarla un poco mejor. Por ejemplo, guardar fecha y hora elegidas para dar una referencia adecuada a la gente de IA de que esta función debe activarse cuando el usuario confirma la cita y luego necesitamos devolver y guardar la fecha y hora elegidas. Entonces, lo que podemos hacer es volver a las funciones y renombrar, así que digamos, en lugar de capturar, podríamos decir guardar. Fecha y hora elegida. Solo para darle un poco más de referencia, también como acabamos de ver, es que no tenemos un aviso de función adecuado, así que generémoslo basado en la descripción y veamos qué obtenemos, solo para asegurarnos de que todo esté funcionando correctamente. Así que aquí tenemos la habilidad es responsable de guardar una fecha y hora seleccionada por el usuario para citas, asegurando que retenga el formato original especificado, recuperar la fecha y hora elegida por el usuario en. Luego valida la entrada contra el formato requerido dentro de los intervalos de tiempo. Si la entrada coincide, guárdala en su almacenamiento designado. Y luego confirmar el guardado exitoso devolviendo un mensaje de confirmación al usuario. Esto es algo que podemos cambiar ligeramente. Así que, digamos, es solo una leve referencia sobre lo que la inteligencia artificial necesita hacer a continuación. Pero sí ayuda en sus respuestas. Verifiquemos las consideraciones. Asegúrese de que la entrada se analice correctamente y coincida con las reglas de formato especificadas. Si la entrada está en un formato incorrecto, solicite al usuario que la vuelva a ingresar. Eso no es necesario porque necesitamos manejar el formato, por lo que podemos optar por eliminar esa directriz específica. Y luego, para las restricciones, solo acepte la fecha y la hora en el formato. Dentro de los espacios de tiempo, rechaza cualquier entrada que no confirme este formato. Eso no es realmente necesario. Así que eliminemos esto porque ya tenemos directrices adecuadas aquí. Manejo de errores. Si guardar falla debido a un problema de almacenamiento, proporcione un mensaje de error detallando el fallo y sugiera reintentar. También eliminemos el manejo de errores por ahora y ahora podemos guardar esta función correctamente. Vamos a verificar nuevamente el agente de IA para ver si todo está almacenado correctamente. Tenemos los avisos de función, tenemos los detalles de Capture User y aquí veamos nuestros detalles de Capture User. Y si quitamos esto y luego vuelve a añadir esto, entonces verás pasos para la ejecución, guardar legibilidad, fecha y hora elegida, también siendo añadidos hacia el agente IA. Y ahora deberíamos tener un agente de reservas de citas de IA funcionando, con solo una nota que maneja toda la conversación y solo dos flujos de trabajo realmente simples, estos dos flujos de trabajo que obtienen los espacios de tiempo disponibles y reservan la cita para el usuario. En el próximo video vamos a previsualizar el agente de inteligencia artificial para ver si podemos hacer que esto funcione completamente.